Fábulas del Delta. El carpincho amiguero. Yaya, ¿es cierto que tu mejor amigo era un carpincho? Mis amigos no me creen, dijo con voz queda el pequeño lobito. Dicen que un carpincho jamás se acercaría a nadie, que son bichos desconfiados y mal llevados. Yaya, una yarará longeva que hacía tiempo había perdido la vista, pero no la capacidad de ver, comprendió al instante lo que quería el lobito de río, y como era su nietito preferido, lo acunó en su larga cola y le empezó a narrar, una vez más, aquellas memorias de una época esplendorosa donde los animalitos andaban libres y eran todos hermanos. Cuando yo era menos vieja, la isla era distinta como la conoces hoy. Los juncos crecían hasta el cielo, las lianas colgaban de las anacahuitas, las telas de araña entretejían la arboleda y las zarzamoras aferraban los camalotes a la costa. Así se formaba una enorme maraña de ramas, raíces, hojas y barro, como si en esta parte del mundo la tierra nunca se hubiera peinado. Mi mejor amigo entonces, y sí, es cierto, era el carpincho amiguero. Andábamos juntos por todos lados. Yo reptaba sutilmente por los recovecos formados entre las ramas caídas. Mi amigo, en cambio, se abría camino con sus anchas caderas, dejando tras él un perfecto sendero por el que todos aprovechaban para pasar. Carpincho no solo era amigo mío, era amigo también de las cotorras que se posaban en su lomo para contarle las novedades. Era amigo de los peces que le hacían cosquillas cada vez que cruzaba el río. Era amigo del chimango, la comadreja, los cuises y las culebras. Hasta se hablaba con el yacaré cuando se encontraban tomando sol en la costa durante una bajante. Pero Yaya, ¿por qué se volvió malo? ¿A dónde se fue Carpincho?, preguntó el atento lobito, que jamás se aburría de esa historia. Yaya esperó un rato en silencio, debatiéndose si retarlo por interrumpirla o darle un beso por ser tan tierno. Carpincho no se volvió malo, solo se fue poniendo cada vez más hosco, antipático y asustadizo. Bueno, tal vez un poco arisco se volvió, pero nunca hizo mal a nadie, salvo cuando ofendió a las cotorras al gritarles que no le interesaba el chusmerío, o cuando por pisar una ramita cayó asustado al río y removiendo la tierra del fondo alteró a las mojarritas, o cuando dejó plantado el yacaré, que lo esperó paciente en la costa hasta que por la noche la creciente le tapó la nariz. De pronto todos los animalitos del delta estaban enojados porque Carpincho les había gritado, empujado, insultado o asustado. Pero nadie sabía el motivo. Extrañaba a todos su repentino cambio de humor. Cada vez se lo veía menos. Ya no frecuentaba el pajonal. No bebía de la zanja. Ya no caminaba por el monte. Ni nadando entre los camalotes se lo encontraba. La última vez que lo vi, estaba royendo un tronco tumbado. Rodeado por la abundante vegetación, no me vio venir hasta que estuve ya muy cerca. No llegué ni a saludarlo, que de un salto y dando un respingo, salió corriendo como si hubiese visto un fantasma. Me dolió mucho su reacción. Al principio me ofendí, pero luego me di cuenta que algo le pasaba y no podría ayudarlo mientras siguiera escapando. Para cuando llegó a esta parte del relato, Lobito de Río ya se había quedado dormido. Yaya lo arropó con hojas secas y se quedó a su lado silenciosa, recordando aquellos días, dándose cuenta cuánto extrañaba a su amigo, preguntándose dónde estaría y si se encontraría bien. Lo que Yaya no sabía es que lejos, muy lejos de allí,
Carpincho también pensaba en ella. ¡Qué tristes se han vuelto mis días! Echo mucho de menos a mi amiga la Yarará, que siempre me enseñaba algo nuevo. Solía decirme, si no fueras isleño, diría que sos un burro. Y tenía razón. Nunca fui muy despierto. Hace varias lunas se había ido de su hogar, adentrándose en la espesura del humedal, cada vez más lejos, cada vez más solo. Donde se encontraba ahora era un apacible paraje. Los árboles eran viejísimos, no habían caminos, y los pocos animales que cruzaba eran más bien reservados. Esa misma mañana, mientras comía unos pastitos del suelo, creyó sentir una presencia. Levantó rápidamente la mirada, pero no vio nada. Su corazón empezó a latir muy fuerte y su respiración se aceleró. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz aguda y temblorosa. Se oyeron unos pasos pausados entre el pajonal, y una melodiosa voz que pareció envolverlo todo se hizo escuchar. Yo sé qué profundo secreto pesa en tu interior, amigo Carpincho. Qué raro. Ya nadie lo llamaba amigo, pensó. Santa hojarasca, ¿es usted el espíritu del monte?, dijo casi sin aliento el asustado Carpincho. Pero no, enorme cobayo. ¿Es que ya nadie me reconoce? Y de entre las cortaderas apareció una extraña criatura. A los ojos del perplejo Carpincho era algo así como un pequeño caballito que llevaba ramas en la cabeza. «Sí serás bruto, mi amigo», dijo el ciervo del pantano entre risas. «Yo soy ciervito. Es que me he ocultado tanto que ya nadie se acuerda de mí». Se acercó un poco más y continuó diciendo: «Déjame decirte que aunque no parezca, tenemos mucho en común. Reconozco ese miedo en tu mirada. Sé que te asustó un depredador, pero uno particular, uno que camina en dos patas, ¿verdad?». Y lo miró expectante, con una sonrisa triste. «Es cierto», dijo impresionado Carpincho. «Nunca antes lo había visto. Ese animal llevaba una caña larga con la que llamó al trueno, y su rayo rozó mi colita peluda. No necesité quedarme para ver sus intenciones. Corrí como loco, y por suerte pude escapar. Pero a partir de entonces quedé muy alarmado, y solo busco un poco de paz». Terminó casi con un hilo de voz, y agachando la cabeza agregó: «Aunque extraño mucho a mis amigos, mi vida y mis juncos». Ciervito con calma le respondió: «Querido Carpincho, en tu desesperación elegiste esconderte de todo, incluso de quienes querían ayudarte. Lo sé, porque esa misma razón me trajo hasta aquí, a aislarme de todo, a ser olvidado». Su voz ya no sonaba calma, sino más bien opaca y lejana. «No sigas este camino, solo lleva al desamparo. Vos que tenés amigos, volvé, ellos te cuidarán». Al terminar, se dio media vuelta y comenzó a irse hacia lo profundo del matorral. Las palabras del ciervo del pantano hicieron eco en Carpincho, encendiendo un calor en su interior que lo hizo saltar como despertando de un sueño, y exclamó: «Ciervito, esperá». Ya lo había perdido de vista entre los yuyos, pero sabía que lo podría escuchar. Así que respiró hondo y eligió muy bien sus palabras. «Ciervito, me abriste los ojos. Me hiciste dar cuenta de lo equivocado que estuve y de lo mal que hice. Debí confiar en mis amigos y buscar en ellos consuelo, pero el miedo me cegó». Dio un respiro más,
pues iba a decir algo muy importante. Tenés razón, debo volver a casa con mis amigos, con todos mis amigos, y es por eso que vendrás conmigo. Al terminar, se hizo un silencio ensordecedor, porque hasta los grillos chismosos quisieron escuchar la respuesta que vendría. La pausa siguió más de lo que el ansioso Carpincho pudo resistir, así que insistió. Si no me acompañás, me quedaré aquí. Fuiste un gran amigo conmigo dándome tu consejo. No te voy a dejar solo. Al cabo de otro rato interminable, apareció por fin Ciervito, silencioso. En su mirada había un poco de desconfianza, pero también admiración. ¿Lo decís en serio? Mirá que soy un poco aburrido y no soporto los ronquidos. Ambos rieron y empezaron rápidamente a planificar el viaje de regreso. Pasó cierto tiempo cuando de pronto una mañana Yaya y Lobito fueron sorprendidos por un terrible alboroto de aleteo. Cotorras, pavas de monte, churrinches, zorzales, chimangos, todos los pájaros revoloteaban alterados. Algo sucedía, o estaba por suceder. En ese instante se levantó una nube de polvo y hojas provocada por la llegada del carancho, que fue a posarse en un tronco cercano a la serpiente. Lobito se quedó helado al verlo, pero Yaya, que ya nada la asustaba, dijo bostezando: «Buenos días, don Carancho. Supongo que no estará aquí para comernos. ¿Qué se le ofrece?» «Claro que no, abuela Yaya», dijo altanero el carancho. «Le traigo noticias». Haciendo una pausa melodramática, se acomodó las plumas y continuó. «Se rumorea que una animalada de valientes viene en camino para justiciar a ese tal cazador de dos patas. Dicen las aves del norte que se avecinan tiempos de cambio». Así como concluyó, desapareció entre los finos árboles sin ni siquiera saludar. Yaya no sabía si por apurado o soberbio, pero de cualquier modo le pareció un grosero. Lobito, un poco agitado, la sacó de sus pensamientos preguntándole qué significaba todo eso. De lo único que estoy segura es que si de castigar a ese cazador se trata, contarán conmigo. Y fijando su nublada mirada en Lobito, dijo sin lugar a réplica: «Mientras tanto vos te vas con tu mamá y se quedan resguardados en casa hasta que esto termine». El sol comenzaba a teñir de rojo el cielo, mientras una congregación de animalitos de todas las especies se hallaba reunida en el bosque de ceibos. «¿Dónde está esa famosa animalada de valientes?», preguntaban algunos. «Nuestros héroes no deberían tardar en llegar», decían otros. De pronto, todo se paralizó cuando empezaron a sentir el temblor de unas pisadas. «¿Quién será? Parece enorme», murmuró el coipo. A medida que el sonido se hacía más fuerte, vieron acercarse un árbol. «¡Es el ceibo caminante!», dijo el surubí. «¡El espíritu del monte!», exclamaron todos. «¡Pero qué bichitos tan supersticiosos! ¿Acaso ya nadie reconoce a un simple ciervo y un carpincho?», dijo Ciervito mientras aparecía junto a su nuevo compañero. Picos, trompas, hocicos y bocas quedaron abiertos de tanto asombro, pero pronto se transformaron en alegres sonrisas, olvidando viejos rencores. Carpincho fue corriendo hacia Yaya, quien lo estrujó en un abrazo tan intenso como la enredadera que se incrusta en el ligustro. Al cabo de un rato, el surubí impaciente preguntó: «¿Y la animalada?
¿No se suponía que vendrían valientes héroes a salvarnos? A lo cual Carpincho respondió: La animalada somos nosotros, amigos. No necesitamos ningún héroe si estamos juntos. Esa misma noche regresó el cazador con su caña de trueno. Pero esta vez fue él quien recibió sobre su cabeza una tormenta de pájaros enfurecidos que lo picotearon sin pausa. Un terremoto de ratoncitos silvestres se le metieron por sus botas y mangas. Los mosquitos le picaron las orejas, mientras las arañas encontraron mejores lugares donde picar. Cuando el aturdido cazador quiso dar la vuelta, las culebras ya se le habían enroscado entre sus pies, haciéndolo caer de cara al barro. Rápidamente levantó su cabeza, pero no llegó a incorporarse, porque lo paralizó la imagen más aterradora jamás vista. Una enorme yarará enroscada lo miraba inmóvil a un paso de distancia, quien con una rapidez imperceptible abrió la boca mostrándole los 2 únicos dientes que le quedaban. El desesperado cazador empezó a correr sin mirar hacia dónde iba y cayó al río, donde lo cachetearon las taruchas sin piedad. Luego de tanto castigo, logró escapar, no sin antes recibir una profunda mordida de Carpincho en su colita sin rabo, dejando tras él su caña de trueno, una bota y las ganas de volver a cazar por el resto de su vida. Hola, soy Angie Ansaldo, la autora del libro que acabamos de leer, El Carpincho Amiguero. Si te gustó y querés saber más sobre esta historia y otras del Delta, te invito a visitar fabulasdeldelta.com.ar. Gracias.